Buenas tardes a todos, un saludo especial. Sean bienvenidos a esta sesión del Journal Club del Doctorado en Cuidados Paliativos, un espacio que ofrece el programa de doctorado en Cuidados Paliativos de la Universidad del Bosque, con el propósito de fomentar el desarrollo de la investigación, su producción, uso y consumo en los diferentes países de América Latina. Esta es nuestra tercera sesión de esta masterclass que tiene como propósito la discusión de un trabajo científico en cuidados paliativos con el fin de explorar la aproximación metodológica principalmente y su aplicación en los diferentes contextos de nuestra región. En las dos sesiones anteriores hemos desarrollado temáticas bien particulares, pacientes supervivientes de cáncer, rehabilitación paliativa, en donde nuestros doctorandos desarrollan la presentación de un trabajo de investigación internacional y contamos con la presencia de un experto internacional. El propósito de esta discusión es especialmente hacer un análisis de los trabajos de investigación, pero particularmente entender el contexto de esa investigación en nuestra región y a partir de ello identificar cuáles son las oportunidades que como profesionales residentes en América Latina tenemos para desarrollarlo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la intervención de cuidados paliativos en personas que han sido víctimas de trauma. Y esto en relación a que María Andrea Castro Bernal, nuestra doctoranda en cuidados paliativos a cargo de la sesión de hoy, se ha propuesto una línea de investigación que procura la integración de cuidados paliativos en cuidados intensivos. Y este es un elemento que particularmente le es de interés al programa de doctorado y es cómo podemos integrar la prestación de servicios de cuidados paliativos en diferentes entornos de salud. En este caso, la unidad de cuidado intensivo. En otras sesiones discutiremos la integración en contextos de atención primaria, en contextos de servicios de larga duración. Para acompañarnos en esta sesión de hoy, en esta disertación, nos acompaña un invitado muy especial, un amigo de la casa, el doctor Rodrigo Castillo, es presidente de la Academia Nacional de Cuidados Paliativos, con una experiencia muy importante en investigación, en la intersección entre cuidados paliativos y entornos clínicos donde cada vez es más desafiante la atención. Y quisiera saludarlo, doctor Rodrigo. Bienvenido, muchas gracias. Nos acompaña de Brasil. Muchas gracias. Y ya peço perdón por mi terrible portuñol, No, muchas pero gracias. intentaré hablar despacio. Muchísimas gracias. Estos son los retos de la integración de América Latina, pues todos los elementos que nos unen como región. Al doctor Rodrigo, muchísimas gracias. A nuestra doctoranda María Andrea, muchísimas gracias. Les cedo la palabra y yo estaré moderando. Va a haber un tiempo de discusión, de presentación
del trabajo formalmente, un enfoque muy especial en la metodología, y luego tendremos la oportunidad de conversar con nuestros invitados en términos de preguntas, comentarios, dudas, aportes en estos desafíos. Por favor, les invito a ir dejando sus comentarios en el chat de la llamada y luego a usar el micrófono para interactuar en esta sesión. Muchísimas gracias. María Andrea, por favor, adelante. Bueno, profe, muchas gracias. Un segundo que ya estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve la pantalla ahí, sí? Sí, se ve, está Perfecto. perfecto. Listo. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Andrea Castro. En este momento estoy cursando el doctorado, primer semestre de cuidados paliativos en la Universidad del Bosque, y me acompaña el doctor Rodrigo Castillo, que es expresidente de la Academia Nacional de Cuidados Paliativos y pues nos acompaña desde Brasil. El día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la utilización temprana de la consulta de cuidados paliativos en pacientes traumatizados. Es un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos y el objetivo de él era medir eso y mirarlo cómo evoluciona y cómo se pueden dar diferentes estrategias. Entonces, desde el marco conceptual y de las definiciones, tenemos dos conceptos claros. Uno es los cuidados paliativos, otro es la atención al final de la vida. Los cuidados paliativos son esa atención médica especializada para personas con enfermedades graves centradas en proporcionar alivio de síntomas y el estrés de la enfermedad, y la atención al final de la vida, que incluye toda esa toma de decisiones sobre limitación de terapias de soporte vital, apoyo físico, emocional, social y espiritual. En el artículo hacen referencia mucho a las guías de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. Estas guías de la Sociedad Europea nos hablan que el objetivo de la atención al final de la vida en cuidado intensivo es apoyar a los pacientes y a las familias en todo el proceso de limitación de soporte vital, tener empatía, tener comprensión y ver que los profesionales de la salud tengan una comunicación eficaz en ese momento para poder tener muy buenos resultados posterior a que el paciente salga de hospitalización de cuidado intensivo y salga pues ya a otro espacio. La decisión de pasar de cuidado curativo a paliativo en cuidado intensivo es particularmente algo desafiante, algo que no solamente lo dicen las guías, sino lo dice el artículo, y pues esto implica retirar o no iniciar terapias de soporte vital, y es lo que precisamente se llevó a cabo en la revisión de este artículo. Desde la justificación de los cuidados paliativos en trauma crítico, el artículo hace referencia a dos momentos. El primer momento habla del 73% de los hospitales que ofrecen servicios de cuidados paliativos, pero que aún así persiste la subutilización de este servicio. Existe, pero no se utiliza en el momento adecuado. Y el 20% de estos pacientes pasan los últimos 6 meses de la vida en cuidado intensivo. Entonces, a raíz de esto, existen unas guías y recomendaciones vigentes. Una de ellas es dada por el Colegio Americano de Cirujanos, que son unas guías de práctica del 2017, donde se evaluaron las necesidades paliativas en las primeras 24 horas del ingreso del paciente. Y hay una conversación formal, o que se debe llevar una conversación formal sobre los objetivos de atención dentro de las 72 horas del ingreso del paciente. El mismo artículo, los mismos autores hablan de ese impacto del retraso en la consulta. ¿Qué pasa cuando no se da esa consulta porque no se evaluaron las necesidades en las primeras 24 horas ni en las 72 horas? Entonces hubo unas oportunidades perdidas porque se alinearon la atención de los valores del paciente, unos enfoques menos integrales al sufrimiento físico, emocional y espiritual, y hay una mayor probabilidad de procedimientos invasivos no deseados en el paciente que no lo deseaba, que quería estar en su casa con su familia. Entonces, las guías le dicen, sí, evidentemente la integración temprana de los cuidados paliativos para pacientes con alto riesgo de morbilidad y mortalidad en cuidado intensivo podrían ser útiles para mejorar la calidad de vida y la alineación con los objetivos del paciente. Entonces, esto da respuesta también a mejorar la calidad del proceso de morir y la muerte, minimizar los eventos adversos de las experiencias en familias, apoyar el bienestar de los profesionales sanitarios y pues una formulación de políticas públicas que es el ideal que esperamos que en Latinoamérica pues se den rápidamente. Entonces, desde la contextualización epidemiológica e impacto en el sistema de salud, encontramos
que desde la variabilidad global en decisiones de fin de vida y desde el impacto económico, el artículo hace muchas referencias y dice que esos pacientes que cursan sus 6 meses, meses últimos en cuidado intensivo, son pacientes que no desean procedimientos invasivos, que desean menos días en el hospital, que quieren estar más en su casa y que no quieren prolongar ese proceso de morir. Entonces, esas prácticas de fin de vida varían sustancialmente entre países, por principios éticos, por marcos legales, normas culturales y recursos disponibles. El impacto económico, aunque el artículo no habla específicamente del impacto económico, dice o hace referencia a un modelo predictivo de menos del 11%, se observa la reducción potencial en costos de cuidado intensivo si la consulta paliativa y la planificación anticipada fueran estándar de atención. También habla el artículo, hace referencia a que $2.300 es la disminución del promedio en el costo de utilizar los cuidados paliativos tempranamente. Entonces, realmente, y lo confirman las guías, la integración temprana en los cuidados paliativos no solo mejora la calidad asistencial, sino que también genera un impacto económico positivo sostenible en el sistema de salud. A raíz de esto, entonces el objetivo principal de este artículo fue determinar esos efectos de la consulta de cuidados paliativos iniciada dentro de las 72 horas del ingreso sobre los siguientes criterios. El criterio número 1, la duración de la estancia hospitalaria. Criterio número 2, la duración de la estancia en UCI. El criterio número 3, la mortalidad hospitalaria que pueda tener ese paciente. Y el criterio número 4, el uso de tratamiento invasivo con soporte vital. Los cuidados paliativos tempranos entonces no aceleran la muerte, pero mejoran la calidad de vida de atención. Y esa es como la hipótesis central de este estudio. Y entonces se dieron dos grupos. El grupo A corresponde a los cuidados paliativos tempranos y el grupo B, cuidados paliativos tardíos. Menor de 72 horas el primero, mayor de 72 horas el segundo, con una muestra total de 506 pacientes, donde 286 fueron los cuidados paliativos tempranos y 220 los cuidados paliativos tardíos. Entonces se evaluó la estancia en cuidado intensivo y hospitalaria en cuidado paliativo temprano versus la mayor estancia esperada en los cuidados paliativos tardíos. El tratamiento de soporte vital en los cuidados paliativos tempranos sugirió más procedimientos invasivos en los cuidados paliativos tardíos y la mortalidad sin cambios con una mortalidad comparable en los cuidados paliativos tardíos. Entonces, esto nos da o nos lleva a que definitivamente sí es necesario el incluir los cuidados paliativos. Y hay también una encuesta en el 2017 que se llevó en la Alemania, donde realmente sí se admiten anualmente a una media de 9 pacientes en las unidades de cuidado paliativo cuando se hace una consulta temprana para este momento. Entonces, a raíz de eso, el estudio tuvo un diseño observacional retrospectivo. El objetivo de estos diseños observacionales retrospectivos es una toma de decisiones clínicas que tengan un diseño de intervenciones basadas en evidencia y analizar la información previamente registrada. En este caso, utilizaron las historias clínicas. El periodo fue de junio del 2012 a febrero del 2020. Se utilizó o se trabajó solamente en un centro de atención de trauma nivel 1, Sanford Health, y desde la parte de ética se utilizaron la declaración de Helsinki. Entonces, esos 506 pacientes, como lo estábamos hablando anteriormente, se utilizó o vienen de un centro de atención de trauma nivel 1. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años que tuvieran una consulta de cuidado paliativo antes o después de las 72 horas, 286 pacientes para el cuidado paliativo temprano, 220 pacientes para el cuidado paliativo tardío. Entonces, a raíz de esto, este momento de la primera consulta paliativa arrojó tres variables importantes o tres momentos importantes, desde la demografía, desde los desenlaces y desde los procedimientos. En la demografía es importante analizar la edad. La edad realmente fue significativamente diferente. Para el grupo de cuidado paliativo temprano se tuvo 74.8 años versus 72.8 años a los grupos paliativos tardíos. En general, fue clínicamente relevante el sexo, la raza y el índice de severidad de la lesión
Llama la atención también que el sexo fue más de hombres. Los hombres fueron con 56.6 para el grupo de cuidado paliativo temprano y 58.6 para el grupo cuidado paliativo tardío, los que más participaron en el estudio. Desde el análisis estadístico, utilizaron dos análisis estadísticos o dos pruebas, Kruskal-Wallis y Chi-cuadrado. El objetivo de Kruskal-Wallis es, y sirvió muchísimo para la estancia hospitalaria, porque es una variable continua, pues que no asume normalidad en los datos. Sin embargo, este análisis estadístico, esta prueba Kruskal-Wallis, habla que es basado en rangos. Sin embargo, en el artículo hablan o hacen referencia a medias y es robusta frente a valores extremos, que es lo que de pronto nos habla un poco más adelante, lo vamos a ver, las estancias hospitalarias. El Chi cuadrado pues nos confirma realmente que sí fue una muy buena elección porque es una asociación bivariada y es específico para estudios observacionales y como lo es en este caso, es un estudio observacional retrospectivo. Desde el desenlace encontramos el impacto de la estancia hospitalaria versus la mortalidad. Entonces encuentran ahí una gráfica que lo que busca es incluir la estancia hospitalaria en cuidado intensivo y la estancia hospitalaria fuera de cuidado intensivo, desde los cuidados paliativos tempranos y los cuidados paliativos tardíos. Entonces se ve una reducción del 50%, una diferencia clínica y estadísticamente significativa de 6 días versus 12 días en cuidados paliativos tempranos y cuidados paliativos tardíos. En la estancia hospitalaria también se ve una diferencia en reducción del 53% y es concordante con dos autores grandes que hacen referencia en el artículo. Y dicen que en 8 días para el cuidado paliativo temprano versus 17 días en cuidados paliativos tardíos. En la mortalidad, sí, no hay una diferencia significativa, pero sí es clínicamente relevante, que nos cuenta que 36.7% en los cuidados paliativos tempranos versus los cuidados paliativos tardíos de 35.4%. Entonces, la consulta paliativa precoz sí reduce a la mitad la estancia hospitalaria y en la estancia hospitalaria y la estancia en cuidado intensivo sin un impacto en la mortalidad. Ese sería como nuestro resumen en este momento, nuestra gráfica que está actualmente. Desde la reducción de los procedimientos invasivos, encontramos que la traqueostomía fue una tasa menor, de menos del 3.8% en cuidados paliativos tempranos versus el 14.1% en cuidados paliativos tardíos. Una cifra clínicamente relevante. En la gastrostomía percutánea, hablamos que el 4.2% en cuidados paliativos tempranos versus los 15.5% de cuidados paliativos tardíos. Entonces, estos procedimientos reflejan los objetivos de atención no alineados con las preferencias al final de la vida de los pacientes que fueron incluidos en este artículo. No hubo diferencias significativas, como lo pueden ver en la gráfica, en reanimación, en intubación ni en hemodiálisis, porque son procedimientos de urgencias donde el tiempo no permite una consulta paliativa, entonces no hubo una diferencia realmente significativa. Como discusión y conclusiones, podemos sacar varios aspectos. Lo primero es hablar que la reducción significativa de la estancia, la consulta paliativa menor de 72 horas sí reduce la estancia en cuidado intensivo a la mitad. El menor uso de procedimientos invasivos como la traqueostomía 3.8 versus 14.1 y la sonda o las traqueostomías de 4.2 a 15.5, sí hubo una diferencia estadística y clínicamente significativa. No hubo un impacto en la mortalidad comparable entre grupos. Definitivamente los cuidados paliativos no adelantan la muerte. La alineación con los valores del paciente. Los pacientes desean menos procedimientos invasivos, menos tiempo hospitalizado. Realmente los cuidados paliativos tempranos materializan estos valores en la práctica clínica. Hay una necesidad de estandarización, pues se requieren estudios multicéntricos con mayor diversidad poblacional para generalizar los hallazgos a nivel global. Esto se respalda mucho con las dos guías, la guía europea y la guía del Colegio Americano de Cirujanos.
La guía de respaldo internacional europea habla que la integración temprana en los cuidados paliativos para pacientes con alto riesgo en cuidado intensivo podría mejorar la calidad de vida y alinear la atención con los objetivos del paciente. Confirmar que hay una atención al final de la vida, confirmar que el personal de sanitario o el personal de salud necesita una comunicación eficaz no solamente con el paciente, sino con la familia en estos momentos, y eso se logra desde un momento temprano de cuidado paliativo dentro de la unidad de cuidado intensivo. Desde las guías americanas de cirujanos, hablamos de la evaluación de las necesidades paliativas en las primeras 24 horas. Se habla de una conversación de los objetivos de la atención dentro de las 72 horas del ingreso, y pues realmente la mayor consulta paliativa o la forma precoz de esa consulta paliativa debe convertirse en un estándar de atención en el trauma crítico. Entonces, hay unos elementos para reflexionar para este artículo. Lo hablábamos precisamente con el doctor Rodrigo en su momento, y hablábamos que este es un estudio retrospectivo que solo se llevó en un solo centro de salud. Estas dos frases de la izquierda son limitaciones descritas en el artículo, que los datos se recopilaron mediante las historias clínicas, una documentación inicial al momento de la consulta. Entonces, en la descripción de la población, la edad y el tipo de trauma, realmente no es claro, no es específico el tipo de trauma. No sabemos si el paciente tuvo un trauma craneoencefálico, trauma de tórax o trauma abdominal, y por eso no es específico de pronto si la intervención de las 72 horas o menos de esas horas fueron específicas para este tipo de paciente. Realmente sería muy interesante haber visto de pronto que no fueran en un solo centro, sino hubiera sido multicéntrico. La idea de los multicéntricos es incluir 2 o más hospitales o 2 o más centros de investigación que le ayudan a tener un protocolo único, que es una metodología estricta, y eso significaría un reclutamiento más rápido, mayor relevancia científica y pues unos desafíos que generan este tipo de estudios, como la complejidad logística y la coordinación rigurosa. Entonces, el multicéntrico nos hubiera ayudado un poco más a poder entender quizás las necesidades paliativas en su momento, rápidamente o tempranamente, de los pacientes. Si lo hablamos desde las guías americanas de cirugía, hablamos que el tamizaje, ellos hablan que el tamizaje en esa fase aguda debe darse en menor de 24 horas, que se debe hablar de los objetivos en el menor o igual de 72 horas para mirar el pronóstico del paciente y así poder disminuir el sufrimiento no solo del paciente, sino de la familia. Se debe tener en cuenta quizás las zonas rurales, el no acceso a Internet, los desplazamientos de la población y quizás el conflicto armado, que en Latinoamérica es muy común este tipo de barreras de acceso y que pueden generar que el paciente no se le haga este tipo de consulta o no se le haga este tipo no se percate antes la consulta paliativa temprana, porque esas barreras de acceso quizás limiten el acceso de los especialistas. En las políticas públicas, pues ya hablando un poco más desde la parte de Colombia y Brasil, por lo que es nuestro invitado brasilero, en Colombia tenemos una ley, la 1733 del 2014, la ley Consuelo Davis Saavedra. Son datos que traigo del Observatorio de Cuidados Paliativos. El Observatorio de Cuidados Paliativos nos muestra en su apartado de las políticas públicas que desde el 2007 al 2023 han habido muchas herramientas desde la parte de la legislación para poderle dar respuesta a esto de las políticas públicas en cuidado paliativo, sino que la ley 1733 del 2014 reguló todos los servicios de cuidados paliativos y el manejo integral en las enfermedades terminales. Terminamos, por ejemplo, y lo dice el Observatorio de Cuidados Paliativos, que en el 2023 ya se habla del acceso o se garantiza el acceso al cuidador, que eso es algo que de pronto no se tenía y que ha cogido mucho auge en este momento o en la actualidad que tenemos acá en Colombia. Desde Brasil, precisamente yo hablando con el doctor Rodrigo, y él me explicaba que en 1984 se inició todo esto del cuidado paliativo, que en el 2017 hay un crecimiento del cuidado paliativo, pero que en el 2024 ya se habla de una implementación de una política nacional. Entonces, han habido diferentes momentos, al igual que en Colombia, para poder entender cómo esas políticas públicas pueden surgir y pueden colaborarnos para que el cuidado paliativo sea efectivo
no solamente en diferentes momentos, sino también en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, a raíz de esos elementos para reflexionar, pues yo tengo una pregunta y la pregunta sería, ¿cómo fomentamos la consulta temprana en cuidados paliativos? Entonces, realmente la telemedicina le ha ayudado muchísimo a disminuir estas brechas en atención de cuidados paliativos en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, mejora o tiene una comunicación más fluida, tiene una mayor rentabilidad en los procesos de procedimientos que no sean los adecuados en el momento, vistos desde la consulta previa de cuidados paliativos dentro de la unidad de cuidado intensivo, disminuyen los costos, brindan cuidados paliativos remotos a los pacientes para controlar signos y síntomas no solamente físicos, sino emocionales, psicológicos y espirituales. Y pues definitivamente, y lo confirman las guías, tanto las europeas como las americanas, es mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia, visto desde la educación que se le hace al personal de la salud, desde una comunicación eficaz previa a incluir los cuidados paliativos en la unidad de cuidado intensivo. Esta imagen la saqué de la inteligencia artificial y me pareció muy interesante porque realmente es muy futurista, pero no estaríamos tan lejos de pensar que esto va a ser una realidad si lo pensamos y lo analizamos desde una política pública y desde que se puede tener brechas, sí, pero se puede disminuir las brechas si continuamos con la investigación en este tipo de temas. Entonces, traje esta frase final como que la integración temprana en los cuidados paliativos podría ser útil para mejorar la calidad de vida y la alineación de la atención con los objetivos del paciente si lo hacemos tempranamente y si incluimos no solamente las necesidades que tenga el paciente, las necesidades paliativas, sino también a la familia. Estas son mis referencias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación de este trabajo de Duncan y colaboradores, quienes presentan un trabajo publicado en Critical Care Exploration que nos muestra un poco la necesidad de reflexionar en torno a la integración de los cuidados paliativos en cuidados intensivos, un estudio retrospectivo, observacional que básicamente está centrado en unos desenlaces muy concretos. Para empezar la discusión, me gustaría, si dejas de compartir pantalla, María Andrea, si quieres, eh, empezar, doctor Rodrigo, preguntándole esta perspectiva de la integración de cuidados paliativos y cuidados intensivos. En su experiencia en Brasil, ¿cómo se relacionan estos dos servicios? ¿Cuál ha sido la experiencia de Brasil en este contexto? Gracias, Andrea, por la presentación. Gracias, Miguel, más una vez. Yo soy intensivista, médico intensivista y también paliativista. Vivencio na UTI y crié en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre el servicio de cuidado paliativo crítico para poder de forma temprana llegar en los pacientes diante del sufrimiento. Apesar de Hospital de Clínicas ser el primer servicio de cuidados paliativos de Brasil en 1884, ainda tem uma visão, tinha uma visão muito restrita e antiquada sobre as indicações de cuidados paliativos, muito direcionada para a finitude, para aqueles pacientes que não têm, que estão com um prognóstico estabelecido e que não há possibilidade terapêutica. Pero quando iniciei o serviço de cuidados paliativos, provoquei uma mudança de cultura para não somente cuidar daqueles que estavam com pior prognóstico, para trabalhar com as discussões de tomadas de discussão, pero também cuidar daqueles que estavam com sofrimento espiritual, com dolor não controlada, com sofrimento social, e o cuidado com a família.
penso que era dos primeiros poucos serviços de cuidados paliativos específicos para a emergência e as unidades de cuidados intensivos. Acá em Brasil não temos muitas experiências específicas. Muitas vezes, a equipe de cuidados paliativos geral do hospital, sem um intensivista, está disponível para interconsultas, pero não é uma unidade que acá em Brasil costumam chamar, solicitar as avaliações para cuidados paliativos. Pero penso que é local muito importante e iniciou durante a pandemia. Estávamos em grupo de limitação de recursos e pensávamos, temos que trabalhar e discutir aqueles que já estão em uma unidade de cuidados intensivos, se há indicação ou não tentar diminuir a distância. Pero em Brasil estamos muito lentos, muito devagar em relação a esta associação de cuidados intensivos com cuidados paliativos. Bien, muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Muchísimas gracias, María Andrea. Antes de pasar a algunos comentarios y preguntas que están escritas, me gustaría saber si en la audiencia hay comentarios, preguntas, aportes sobre esta intersección entre cuidados paliativos, cuidados intensivos, sobre el artículo de Duncan y colaboradores. El micrófono está abierto para nuestra audiencia. Yo tengo aquí algunos elementos que me parece importante y voy a leer algunos comentarios sobre el proyecto. Dice, el estudio utiliza el punto de corte de 72 horas basado en guías. ¿Consideran que este tiempo es aplicable en los sistemas de salud de la región o debería ajustarse según la disponibilidad de los servicios de cuidados paliativos? Preguntan un poco por el criterio de las 72 horas, que era el punto para hablar de cuidados paliativos tempranos y tardíos. ¿Qué opinión, María Andrea, Rodrigo, tendrían sobre esas 72 horas para definir la integración de cuidados paliativos? Bueno, realmente las guías hablan que los objetivos deben ser hasta las 72 horas, pero desde las primeras 24 horas se deben mirar las necesidades paliativas del paciente. Entonces, bajo esa premisa, el artículo que habla de cuidados paliativos tempranos y tardíos a las 72 horas más o menos, no estaría como consecuente con un poco con lo que nos habla las guías, porque las guías son claras y dicen 24 horas para mirar las necesidades y mirar si es necesario hacerle seguimiento o no, pero también el artículo habla que no se utilizan los servicios de cuidados paliativos, o sea, sí existen los servicios de cuidados paliativos, existe el grupo de cuidados paliativos, pero no se utiliza. ¿Por qué? Porque quizás las personas que se encuentran en cuidado intensivo no lo quieren hacer, o sea, habla del grupo interdisciplinario, no lo quieren hacer, no saben cómo utilizarlo, no saben en qué momento hacerlo, y ese es quizás el problema grande que se observa en relación el artículo con lo que dicen las guías. No sé si el doctor Rodrigo de pronto quisiera decirnos algo más. Es complexo, porque estamos en una realidad que tenemos muy poco avaliaciones de una equipe especializada de cuidados paliativos en la UTI, en la unidad de crítica. La discusión acá en Brasil, en el comité participo del comité de cuidados críticos de ANCP y el comité de cuidados paliativos de Asociación de Terapia Intensiva. Existe discusión sobre el mejor modelo de actuación en cuidados paliativos na UTI. Se sería
las acciones paliativas ejecutadas por el propios intensivistas, si todas las acciones terían que llamar por lo especialista paliativista o tener el conjunto para que la mayoría de las acciones paliativas sean realizadas por los propios intensivistas treinados y para las condiciones complexas llamar por pela equipe especializada. Em minha vivência, penso que o quanto antes chamar pelo especialista pode ressignificar o cuidado, entender a pessoa, cuidar melhor da família, prevenir e controlar sofrimentos. Então, penso que está muito adequado e depende muito da disponibilidade da equipe de cuidados paliativos, da disponibilidade de chamar pelos intensivistas que muitas vezes penso que já fazem o cuidado paliativo necessário e nós sabemos que muitas vezes não fazem este tipo de abordagem de uma forma científica e correta atualmente. Bien, muchas gracias. Tenemos dos preguntas muy similares. Una es, el estudio muestra que no hay cambios en un estudio observacional. Dice el comentario, dado que es un estudio retrospectivo, ¿cómo podemos estar seguros de que la decisión de llamar a cuidados paliativos no estuvo influenciada por una percepción clínica de pobre pronóstico? Y un comentario secundario diferente dice, entre los dos grupos menciona el porcentaje de mortalidad, pero no se refiere la causa de mortalidad, edad, mayor mortalidad y si presentaba comorbilidades y si era portador de enfermedades crónicas avanzadas. Es decir, ¿cómo fue ese criterio para seleccionar qué rol jugaban las comorbilidades a la hora de establecer los desenlaces? Sí, con respecto a la mortalidad, realmente el artículo no es específico en eso. Sencillamente pone unos criterios de inclusión, criterio de inclusión como la edad, criterio de inclusión de cuidados paliativos tempranos y tardíos, pero no hace referencia. Y nosotros lo hablábamos también con el doctor Rodrigo, hablando también de las relaciones y es, no tenemos claro el trauma, el tipo de trauma. O sea, no es claro si el trauma si se vio influenciado más el trauma abdominal versus el trauma raquimedular o el trauma de tórax. Entonces tampoco es claro eso, pero sí dice realmente que es importante para disminuir la mortalidad las consultas de cuidado paliativo temprano. Eso es lo que básicamente dice el artículo, no es específico, no es claro sobre eso. Ujú. Penso, Doctor, ok, sí, sí, sí. penso que são algumas reais limitações do estudo. É um estudo retrospectivo e que existem alguns, aprendi em espanhol, viesgos. Acá em Brasil é vieses, Ya. vesgos. Pues, Vesgos de indicação. No temos porque llamar, muchos de los llamados depende solamente de decisión clínica del intensivista. Y los desfechos que estamos estudiando es los procedimientos, la mortalidad, pero entonces no podemos llamar los cuidados paliativos para cuidar del sufrimiento independiente del pronóstico. Temos que pensar também em alguns outros vesgos, como de temporalidade, que aqueles que morreram de forma temprana não receberam e quizás estariam mais graves. É centro único que também não tem poder de replicabilidade. Diante disto, creio que existe uma associação, pero não podemos dizer que existe uma casualidade.
pelos vesgos que há e pelo desenho e limitações do estudo. Bien, muchas gracias. Este es un seminario que está centrado en la metodología, ya lo dice el doctor Capel, hablando de la metodología de los estudios, cómo es muy importante analizar sus limitaciones. En este caso, hay unas limitaciones, digamos, visibles. Tenemos una pregunta que es bien interesante y en la experiencia clínica de los dos en cuidados intensivos, el estudio propone medir cambios en mortalidad, en procedimientos. ¿Ustedes qué variables le agregarían a un estudio retrospectivo de la relación de cuidados paliativos y cuidados intensivos? Nos preguntan, por ejemplo, si la satisfacción de la familia, la calidad de la muerte, ¿qué variables a su criterio científico y técnico deberían ser agregadas a la hora de evaluar esta relación de cuidados paliativos y cuidados intensivos? Penso que Sí, poderíamos... sí, doctor, perdão, siga. No, tranquilo, André, doctor, por siga. favor. Tranquilo, doctor, siga, siga. Poderíamos... eu gostei muito de seus exemplos, pela satisfação da família, de objetivos preconizados de existe nas primeiras horas a discussão do objetivo terapêutico, indicadores de dolor, dispneia, de, não sei como se fala em espanhol, mas sede, la boca seca, que é um dos maiores sofrimentos dos pacientes em unidades críticas. Então, se tiveram as demandas espirituais, sociais cuidadas, não somente do desfecho, mortalidade do tempo, pero a qualidade de vida, que é o que muito escutei Miguel quando estive em Bogotá, em sua palestra falando para os presidentes da Latinoamérica, temos que trabalhar com o conceito moderno de cuidados paliativos, que é cuidar do sofrimento dentro de uma situação grave. E desassociar com a finitude e com a incurabilidade. Bien, muchas gracias, María Andrea. ¿Algún Sí, comentario adicional? sí, yo iba a decir que el incluir a la familia es muy importante, el saber qué sienten. Y por eso las guías europeas hablan de dos cosas importantes, es la empatía y la comprensión que tengan el personal de salud hacia esa familia. Entonces, no solamente la satisfacción de el cuidado dado en cuidado intensivo, sino también qué tanto podemos cambiar de pronóstico y disminuir el sufrimiento. El sufrimiento desde la parte física, emocional, espiritual, bien lo decía el doctor, desde la parte de el haber tenido, por ejemplo, un cuidado paliativo temprano a un cuidado paliativo tardío. Entonces, ¿qué tanto me cambió el pronóstico? Son variables que se pueden medir y se pueden tener. Sin embargo, y lo dice muy bien el doctor, cuando uno trabaja en cuidado intensivo, uno es, no, yo quiero salvar la vida, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer. Pero cuando ya uno se incluye en cuidados paliativos, uno dice, no, aquí hay unas necesidades diferentes y hay unos objetivos diferentes. ¿Y cuál es el objetivo mayor de cuidados paliativos? Disminuir el sufrimiento. Y eso uno lo puede hacer midiéndolo o intentando ver desde varios aspectos cómo la familia y el paciente pueden disminuir ese sufrimiento. Maravilloso, muchas gracias. Teníamos una mano levantada, Ariel. ¿Tiene la palabra? Ariel tenía la mano levantada. Mientras tenemos el audio, hay un comentario, una pregunta, si la intervención de cuidados paliativos tendría también como fin abordar la posibilidad de donación de órganos. Vou começar falando porque acá em Brasil, o intensivista não pode abordar legalmente, não pode abordar a doação. Solamente o grupo de doações de órgãos que podem iniciar esta conversa. Então,
tive uma experiência em Santa Casa del Porto Alegre quando, diante da possibilidade de evoluir para a morte encefálica, chamavam, pediam consultoria para o grupo de cuidados paliativos para acolher, para escutar, ouvir a família diante do sofrimento deste processo, pero não para abordar a doação de órgãos. ¿Algún Creo comentario, que Andrea, sobre la no, experiencia local? no, creo que o sea, creo que son como dos momentos diferentes. En lo que importaría muchísimo es dejarle la claridad y la comunicación eficaz al paciente sobre el momento en el que está cursando el paciente. Una cosa sería la donación de órganos y otra diferente ya sería el cuidado paliativo visto desde la unidad de cuidado intensivo. Bien. Hay un componente que se señalaba en la presentación que tiene que ver con la telesalud en cuidados paliativos. En todo el componente de telemedicina y cuidados paliativos mejorarían el acceso. Desde el Observatorio Latinoamericano de Cuidados Paliativos hemos estudiado con mucho detalle cuál es la integración también de la telemedicina en cuidados paliativos. ¿Cómo sería, y esta pregunta es para Rodrigo en su experiencia en Brasil, qué tan fácil sería interacción entre telemedicina, cuidados intensivos y cuidados paliativos? Preciso fazer uma conversa mais detalhada com você sobre isto, por quê? Porque estou me interessando por esse aspecto e não o teleatendimento para o paciente e família. Pero estoy estudiando la posibilidad de prestar consultoría para los profesionales en situaciones donde no hay expertos en cuidados paliativos y para el hospital tener la posibilidad de receber treinamento para discutir casos juntos, ajudar en tomadas de decisión. Acá em Brasil, o que percebo é que existe teleatendimento paliativo, pero as consultorias e as discussões em centros que não há especialistas ou equipe, serviço de cuidados paliativos, é uma coisa que estou me interessando agora porque não vi, não observei. A Política Nacional de Cuidados Paliativos preconiza algo assim. Em 2024, quando foi lançada a política, planejaram o desenvolvimento de dois tipos diferentes de equipes em todo o Brasil. Equipes de apoio assistencial e equipes matriciais. Equipes macro-regionais matriciais. E que têm o objetivo de forma gratuita, pelo Sistema Único de Saúde do Brasil, oferecer, através dessas equipes, matriciamento, disponibilidade por tecnologia para todas, desde a atenção primária até a atenção secundária, terciária. E é algo que o Ministério da Saúde está preocupado e está iniciando com este desenvolvimento. Bueno, miren, ahí hay una pregunta de investigación que acabo de compartirla con nuestros doctorandos también, esos modelos de interacción de telesalud en cuidados paliativos, que pueden ser teleorientación a profesionales que tienen enfrente a un paciente críticamente enfermo y que requieren hacer esa reorientación del esfuerzo terapéutico. Aquí nos dice Milce Vargas que es muy interesante alinear las dos áreas para la toma de decisiones compartidas y para saber cómo hacer esa adecuación del esfuerzo terapéutico de la manera más adecuada posible. Y con eso, tal vez una pregunta final, en la experiencia de Rodrigo y María Andrea, ¿cuál es el rol del Advanced Care Planning, de las directivas avanzadas, del proceso de planeación anticipada de los cuidados
de las voluntades anticipadas en esta integración de cuidado intensivo y cuidados paliativos? Acá en Brasil, muy poco directivas anticipadas, es muy raro, no vemos cuando estamos en la asistencia cuidando las equipes de cuidados paliativos que estimulan, pero há um mês foi lançada uma nova lei acá em Brasil de direitos de los pacientes, que onde constam as diretivas antecipadas de vontade. Então, foi algo muito relevante que estimulou e está em uma lei o respeito pelas diretivas antecipadas de vontade no Estatuto de Direito de los Pacientes. Nosotros tenemos un tema muy complejo de evaluar. La Organización Mundial de la Salud propone el Empowerment People and Communities, el empoderamiento de las personas como una dimensión muy importante de los cuidados paliativos, pero y en ese campo están las directivas avanzadas, que es un asunto retador en toda América Latina, y que tiene mucho que ver con la cultura de la planeación, de la atención, no solo en los equipos de salud, sino también en la sociedad civil, y que por supuesto también generará preguntas importantes. Bueno, con esto ya estamos llegando al final. Agradecerle, doctor Rodrigo, María Andrea, muchísimas gracias por la presentación. Han sido unos momentos de discusión que han buscado provocar a este auditorio en términos de conocer más sobre la intersección entre cuidados paliativos y cuidados intensivos. Este es el tema que origina la tesis doctoral de María Andrea Castro Bernal, un interés en conocer cómo la investigación puede responder preguntas y generar nuevas preguntas en términos de lo que puede aportar el cuidado paliativo en la atención de personas críticamente enfermas, esa orientación, esa toma de decisiones para lograr matizar este proceso. Los invitamos a conocer más del doctorado en cuidados paliativos ingresando a www.universidad del Bosque, y por supuesto a participar en las siguientes sesiones. Siempre el tercer miércoles de cada mes estaremos ofreciendo la discusión de un artículo científico para que podamos conocer en las diferentes áreas. Esperamos que en el mes de mayo puedan conectarse a esta sesión y comprender más sobre los procesos que dinamizan la investigación de cuidados paliativos en América Latina. A Rodrigo, muchísimas gracias. Un saludo especial hasta Brasil y por supuesto siempre bienvenido a estas sesiones de discusión. Muchas gracias por toda la atención, parcería, cariño, conocimiento. Estoy muy alegre con estar más una vez con ustedes. Parabéns, André. Muy buenas noches. Bien, María Andrea, Buenas muchísimas noches. gracias por este espacio y adelante con esa tesis doctoral, que solo en esta hora han surgido ya varias preguntas en torno a cómo podemos procurar una mejor atención para nuestros pacientes y sus familias. Muchísimas gracias a todos y hasta el siguiente evento. Hasta luego. Buenas noches, doctor Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.